Una vez que ya hablamos de la parte de motilidad del tracto gastrointestinal y haber realizado una mínima introducción, vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con secreciones digestivas para luego finalizar con el proceso de absorción, el cual va a dar por terminado las funciones del tracto digestivo. Las secreciones de las cuales vamos a hablar y que obviamente más allá de hablar en monogástricos vamos a hablar en animales policavitarios y cuando hablemos de fisiología digestiva comparada, va a ser la secreción salival, la gástrica, la pancreática, la biliar y en menor medida la intestinal. La secreción salival tiene varias funciones, ¿sí? Entre las cuales se pueden destacar mantener la boca o la cavidad oral húmeda, lubricar el alimento para suavizar la deglución, tiene algunas acciones ligadas a actividad inmunológica, ya que tendría un efecto, en algunos casos, bactericida a través de la acción de la lisozima y de las peroxidasas y las lactoperoxidasas, y también habría cierta inmunidad humoral mediada por IgA principalmente. También va a estar involucrada en lo que sería el equilibrio hídrico del animal y comenzaría con el proceso de disolución de sustancias sólidas e irritantes. Por otro lado, tiene la función de realzar el sabor, ya que de la suspensión de ciertas partículas del alimento a través de entrar en solución con la saliva, favorece el ingreso de dichas partículas a las papilas gustativas. Y en algunas especies, no en todas, hay presencia de amilasa que tiene una importancia relativa para comenzar con algunos procesos digestivos, pero no sería el caso de los animales de compañía. Y también, si hablamos principalmente de los caninos, estaría relacionada con la regulación de la temperatura corporal a través de jadeo, es decir, habría cierta secreción mientras se da el proceso termorregulador. La secreción salival proviene de distintas glándulas salivales, como son las parótidas, las mandibulares o submaxilares y las sublinguales. Generalmente las parótidas son las más importantes en la mayoría de las especies y lo que producen es una secreción serosa, mucosa o mixta, dependiendo la situación, ¿sí? Si hablamos de una situación relacionada al proceso digestivo en sí mismo, generalmente suele ser una secreción serosa filante, ¿sí? Parecida en algunos casos a una clara de huevo cuando se pone muy espesa. Vamos a ver que las glándulas salivales están compuestas como eh, glándulas clásicas con células acinares, ductales y mioepiteliales que van a favorecer el vaciado del acino. La saliva va a contener distintos solutos inorgánicos y algunos orgánicos como la urea, lipasa, mucina, proteínas y algunos aminoácidos. Y va a tener dentro de los solutos inorgánicos niveles eh, elevados de potasio, también de sodio, de bicarbonato que va a variar según las especies y en los rumiantes, por ejemplo, lo menciono ahora, van a tener un alto nivel de fosfatos. Del juego, ¿sí? De la relación entre todos estos solutos, se desprende que el pH de la secreción salival es un pH alcalino, ¿sí? Entre 6 a 8. Y con respecto a la osmolaridad en relación al plasma, suele ser hipotónica, pero en casos en los cuales aumenta la producción, suele volverse isotónica, porque a medida que la saliva va pasando por el túbulo o por los ductos de las glándulas, suele perder
cierto soluto, como es el caso del sodio, y en caso de elevarse la velocidad de pasaje, esta sustracción se ve disminuida y por ende queda isoosmolar con respecto al plasma, ¿sí? En caso en que haya tiempo y la secreción es lenta, la secreción va a ser hipotónica. Las glándulas salivales están inervadas, ¿sí? Generalmente las aferencias sensitivas responden a los nervios faciales, glosofaringio y trigémino, y están inervados por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Lo más importante a este nivel es el sistema nervioso parasimpático, donde media la respuesta un receptor M3 y genera un tipo de secreción hidroláctica, es decir, mucho volumen, ¿sí? Y ese aumento del volumen responde al gran contenido de agua. En contraposición, con el sistema nervioso simpático que genera una saliva ecbólica densa con un elevado contenido proteico y que dicha respuesta está mediada por los receptores alfa y beta luego de atravesar un relevo a través del ganglio cervical superior. Una vez que abandonamos la cavidad oral, pasamos a la cavidad gástrica. Y en la cavidad gástrica tenemos, podríamos decir, tres funciones. Por un lado, la más común y la que todos ya conocemos, la digestión ácida y enzimática. ¿Sí? La digestión ácida representada por el ácido clorhídrico y la enzimática a través de la pepsina. El rol protector viene, esta palabra puede ser utilizada desde dos puntos de vista. Un punto de vista puede ser a través de la generación de una barrera mucosa gástrica para que el propio ácido clorhídrico no lacere la mucosa gástrica. Y por otro lado, el rol que contiene el estómago a través de su bajo pH, desactivando toda una serie de microorganismos que pueden haber llegado hasta ese nivel, siendo parte entonces de lo que denominamos el sistema inmunológico innato. Y la función hematopoyética viene de la mano mediante lo que sería el proceso o el facilitador de la absorción de la vitamina B, que es del complejo de la vitamina B, que es el factor intrínseco que va a ser liberado por las células parietales para favorecer a nivel intestinal la absorción de, el complejo B, de las distintas vitaminas del complejo B. Entonces, acá tenemos lo que sería una glándula gástrica, ¿sí? Donde hay una gran variedad de células, donde tenemos células mucosas, células parietales, que son las productoras del ácido clorhídrico, y luego hay una serie de células productoras de enterohormonas, como la célula G, que liberan gastrina, las células enterocromafines, que liberan histamina, y las células D, que liberan somatostatina, ¿sí? Luego tenemos las células principales que liberan pepsinógeno. Entonces, el estómago está tapizado, como ya lo vimos, a través de una mucosa glandular y en algunas especies aglandular, ¿sí? Como en el equino, una gran porción en lo que sería la sección anterior del estómago tiene una gran porción aglandular, ya el cerdo la proporción es menor y en los animales de compañía es muy, muy pequeño, ¿sí? Es un epitelio cilíndrico, simple, y el jugo gástrico va a estar compuesto por agua, ácido clorhídrico, potasio, sodio, mucus, ¿sí? Generado por la barrera mucosa, factor intrínseco y pepsinógeno, ¿sí? Obviamente la mucosa parietal es, como ven acá, en el color cremita, que está más desarrollada en los carnívoros, es donde encontramos las glándulas oxínticas, que son las que describimos en primer lugar.
Entonces, cuando nosotros vemos las células que componen a las glándulas oxínticas, vamos a tener células mucosas del cuello que producen moco y bicarbonato de forma continua para proteger el epitelio gástrico, células parietales, como habíamos mencionado, productoras de ácido clorhídrico y de factor intrínseco, ¿sí? Que, como les había adelantado, forman una asociación con la vitamina B12, la cianocobalamina, para protegerla y luego que ésta se absorba a nivel intestinal. Como vamos a ver, la producción de ácido clorhídrico está regulado por estas tres sustancias que son la acetilcolina, la gastrina y la histamina. ¿Sí? Obviamente son estímulos. Las células similares a las enterocromafines liberan histamina. Las células principales, como habíamos dicho, pepsinógeno y lipasa, que prácticamente no tiene actividad a este nivel. Y las células D liberan somatostatina y las G gastrinas, que vamos a ver cómo interaccionan todos estos factores parácrinos para regular la secreción de ácido clorhídrico. Aquí tendríamos una célula parietal donde está graficado cómo es la síntesis del ácido clorhídrico, donde aquí lo que tenemos sería vasolateral, esto es apical, y a nivel de la célula parietal lo que tenemos es una anhidrasa carbónica que genera ácido carbónico, el ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en protón, el protón a través de bombas o intercambiadores con potasio va hacia la luz del estómago, ¿sí? Que generalmente va a través de canalículos, y el bicarbonato que va hacia el medio interno es intercambiado con cloro para que el cloro sea secretado de forma separada con el protón y en la luz del estómago se combinen para sintetizar el ácido clorhídrico. ¿Sí? Acá tenemos también el factor intrínseco, que es una glucoproteína que se libera a través de exocitosis, se combina con la cianocobalamina para favorecer la absorción ileal de esta vitamina. También habíamos dicho que lo que sería el epitelio gástrico tiene células principales que liberan pepsinógeno 1 y 2 que luego, gracias al bajo pH gástrico, se va a activar apepsina. ¿Sí? El pepsinógeno, que es un precursor de una enzima proteolítica, se liberan de esta forma que se denomina zimógenos para no activarse dentro de las células y generar una lisis de las proteínas propias del organismo. Entonces, una vez en la luz del órgano, se activan para tener la actividad proteolítica. Y luego tenemos las células mucosas del cuello que liberan glucoproteínas y bicarbonato para separar, como vemos acá, a las células de la mucosa gástrica de lo que sería la luz gástrica donde el pH es muy bajo. ¿Sí? Obviamente esta barrera gástrica en base responde principalmente a una gran irrigación que favorece la llegada de sustratos para la síntesis de mucus y para generar también regeneración celular. Esta barrera mucosa gástrica, o mejor dicho, los roles vasoactivos, están liderados por las prostaciclinas. También está el óxido nítrico y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. La regulación gástrica se divide en tres fases, donde la fase cefálica y la gástrica son las más importantes y en menor medida la fase intestinal. La fase cefálica, lo que observamos son estímulos anticipatorios, como puede ser, no sé, la visualización del alimento o la presencia del alimento a nivel bucal. Esto desencadena
vía vagal la activación de las células parietales mediante el sistema nervioso parasimpático. En la fase gástrica, el rol más importante lo tiene la activación de la gastrina, dado principalmente por quimio y mecanorreceptores gástricos, que junto con la acetilcolina que ya se viene liberando de la fase cefálica, activan a las células similares a las enterocromafines para la liberación de histamina. Una vez que están estos tres factores estimulando la célula parietal tiene una secreción de ácido clorhídrico máxima. Y en la fase intestinal se habla de una fase más que nada inhibitoria, porque se liberan enterohormonas que tienen un rol más que nada inhibitorio de la secreción, como la secretina, la colecistoquinina y el péptido inhibidor gástrico. Entonces, acá lo que vemos es que la secreción en la célula parietal se ve favorecido por la unión de la histamina, la acetilcolina y la gastrina. Y la inhibición en la producción de ácido clorhídrico va a estar mediado por la somatostatina producidas en las células D, que habíamos visto, y las prostaglandinas, ¿sí? Entonces, primero tenemos los estímulos que serían propios de la fase cefálica, que van a estar estimulando la liberación de acetilcolina a nivel gástrico. La acetilcolina va a estimular de por sí sola a la producción de ácido clorhídrico, pero también va a estar mediando la respuesta para la liberación de gastrina por un lado y también de de histamina. Luego vamos a tener el rol inhibitorio del péptido inhibidor gástrico y de la somatostatina sobre la liberación de ácido clorhídrico, así como el de las prostaglandinas. Una vez que el estómago cumplió con su función de comer, o sea, cuando pensamos en el estómago tenemos que pensar principalmente en un rol proteolítico. Es un órgano que, a lo que más se aboca a digerir y a comenzar a digerir es a las proteínas, ¿sí? En cambio ya el páncreas ataca un gran abanico de moléculas biológicas, ¿sí? Por un lado, tiene que neutralizar ese pH ácido que viene con el contenido estomacal, y eso me va a hablar de los electrolitos que contiene dicha secreción. Por otro lado, va a tener una batería de enzimas para degradar proteínas, hidratos de carbono y lípidos, ¿sí? Tiene una gran densidad de células acinares, y estas células acinares obviamente están destinadas a la secreción exócrina, no como los islotes de Langerhans que habíamos visto, que son pancreáticos y son los que liberan insulina, glucagón y también somatostatina. Es por ello que el páncreas es una glándula mixta, tiene secreción exócrina y tiene secreción endócrina. Las secreciones pueden ser ricas en enzimas o ricas en electrolitos, como vemos acá, una secreción acuosa. Y el pH de la secreción pancreática es un pH alcalino. Entre 7 a 8.5 es el pH de esta secreción. La secreción pancreática exócrina tiene toda una serie de enzimas, proteasas, lipasas, amilasas, enzimas que degradan los ácidos nucleicos, así como sustancias inhibidoras como el inhibidor de la tripsina para que no se activen en un lugar en el cual no se necesita su acción proteolítica. Y desde el punto de vista de los electrolitos, el más importante es el bicarbonato, de allí que sea una secreción alcalina, pero también tiene sodio, cloro, potasio, calcio, y obviamente todas estas moléculas están en suspensión en agua. Entonces, cuando vemos las enzimas que encontramos a nivel de la secreción pancreática, las más importantes o las que predominan son las proteasas, ¿sí? Las proteasas a la cabeza tienen a la tripsina,
que la tripsina, recuerden que todas las proteasas se liberan como zimógenos y tienen que ser activadas en la luz intestinal. A la tripsina, cuando llega a nivel intestinal, la activa una enteroquinasa, y una vez que la tripsina se activa, tiene capacidad de activarse a sí misma, es decir, tiene actividad autocatalítica, y también tiene la capacidad de activar al resto de las proteasas, ¿sí? O lipasas. Si vemos, la gran mayoría de las proteasas son endopeptidasas, es decir, que fraccionan las moléculas en la mitad o en fracciones internas y terminan dando como producto péptidos. En cambio, las carboxipeptidasas A y B son exopeptidasas, es decir, que trabajan desde los extremos de las proteínas y dan como productos aminoácidos libres, ¿sí? Luego tenemos fosfolipasas, bueno, la amilasa que termina dando maltosa y glucosa, la lipasa que termina o tiene como sustrato los triacilglicéridos y queda monoacilglicéridos y ácidos grasos libres, y bueno, luego enzimas que trabajan sobre el material genético. Como verán, la gran mayoría de las enzimas tienen un pH óptimo, ¿sí? Entre la neutralidad tirando a alcalino. La regulación de la secreción pancreática, perdón, es muy similar a la gástrica con respecto a que tiene tres fases: la cefálica, la gástrica y la intestinal, salvo que para esta glándula lo más importante es la secreción intestinal, ¿sí? En la fase cefálica también está este efecto preparatorio, en la gástrica ya se está preparando porque el contenido del alimento en este órgano comienza a estimular ciertos procesos y a la liberación de enterohormonas. Pero una vez que el alimento está a nivel intestinal, es decir, que el duodeno recibe el quimoácidos, sales biliares, péptidos, aminoácidos, monocilglicéridos y ácidos grasos libres, se estimula la liberación de enterohormonas como la secretina y la colecistoquinina. Generalmente la secretina estimula una secreción de tipo acuoso con predominio de electrolitos y la colecistoquinina estimula ambas secreciones, una secreción acuosa así como una secreción rica en contenido enzimático, ¿sí? Y también se va a generar un reflejo duodeno-pancreático donde con la llegada del alimento al duodeno se estimula la liberación a través de acetilcolina y de BIP de la secreción pancreática, ¿sí? También, obviamente, cuando el alimento va llegando más hacia porciones distales del tracto, genera una inhibición en la producción de la secreción pancreática. La secreción biliar es una secreción, obviamente, que se almacena a nivel de la vesícula biliar y como función tiene la emulsificación de las grasas, la detoxificación porque se eliminan distintos metabolitos que el organismo quiere desechar y obviamente funciones metabólicas, sobre todo con respecto al metabolismo, o mejor dicho, al catabolismo de ciertas sustancias, ¿sí? La composición de la bilis está dada por iones, ácidos biliares, pigmentos, colesterol y fosfolípidos. Los ácidos biliares, según cómo se encuentren, pueden ser ácidos o pueden ser sales biliares, ¿sí? Pero hablamos prácticamente, salvo alguna diferencia química, del mismo compuesto. Tiene un pH alcalino entre 7.4 y 8 y va a haber sustancias que son colagogas, como la colecistoquinina, que estimulan el vaciamiento, ¿sí? De la vesícula biliar, y sustancias que son coleréticas, es decir, que aumentan la producción de bilis, como pueden ser las sales biliares. Recordemos que el proceso de emulsificación generado por el contenido biliar facilita, ¿sí?
el ataque por parte de la lipasa pancreática para la digestión de los triacilglicéridos. Los ácidos biliares, ¿sí?, que son un componente fundamental de la bilis, eh, obviamente lo que generan es un aumento en su propia síntesis, un aumento en la producción de bilis, esto lo habíamos visto como colerético, y esto va de la mano en qué estado se encuentran, si se encuentran como ácidos o se encuentran como sales, ¿sí? Pero más allá de eso, son sustancias que aumentan, ¿sí?, la síntesis biliar. Generalmente los ácidos biliares provienen del colesterol, ¿sí? Los más comunes son el ácido cólico, el queno-desoxicólico y el litocólico. Y lo que vamos a ver es que pueden ser primarios y secundarios que luego van a ser sustratos por parte de la flora intestinal, ¿sí? Generalmente suelen las sales biliares, es decir, estos ácidos biliares, conjugarse con glicina y taurina, principalmente en felinos, para generar eh, estas sales biliares provenientes de los ácidos. Y como habíamos visto, la formación de micelas se debe principalmente al efecto detergente, donde lo que genera es una exposición de porciones hidrofílicas, quedando un núcleo muy hidrofóbico. Hay una etapa hepática que es de síntesis, ¿sí?, una etapa vesicular y una etapa intestinal, ¿sí? En la etapa hepática, obviamente, estamos hablando de el proceso de síntesis de estos ácidos biliares, donde derivan del colesterol. Hay una captación por distintos transportadores y luego que está la captación por transportadores, viene la conjugación con la glicina o glicocola y la taurina, ¿sí? Luego es secretado hacia los canalículos para, ¿sí?, ir hacia la vesícula biliar. En la vesícula biliar lo que vemos es un proceso de concentración, es decir, se deshidrata en cierto punto la bilis y esto genera un efecto de concentración, En la etapa intestinal lo que vemos son los microorganismos atacando, ¿sí?, a esas sales biliares, desconjugando, deshidroxilando y deshidrogenando. Obviamente el 95% de estas sales muchas veces sufre absorción a nivel ileal por este transportador o de forma pasiva, ya que estas sales biliares son fundamentales para la digestión de las grasas y el organismo tiende a ahorrarlas porque son precursores que no abundan en la naturaleza. Algo que debemos recordar, ¿sí?, que lo trabajamos en Fisiología 1, es el ciclo de la bilirrubina, donde nosotros teníamos que el metabolismo de la hemoglobina se generaba la bilirrubina libre o indirecta que viajaba unida a la albúmina a nivel sanguíneo, llegaba a nivel del hepatocito, es decir, a nivel hepático se conjugaba con glucurónico, se generaba la bilirrubina directa y esa bilirrubina directa iba a bilis y a nivel intestinal se transformaba en urobilinógeno por el metabolismo de los microorganismos, ¿sí? Urobilinógeno o estercobilinógeno. Si seguía por el intestino se denominaba estercobilinógeno, si iba hacia el riñón, urobilinógeno. Y cuando la orina o las heces entraban en contacto con el oxígeno atmosférico, se transformaba en urobilina o estercobilina, que era lo que les da las coloraciones características a esos productos de excreción.
Y en menor medida tenemos la secreción intestinal, que está dado por las vellosidades intestinales, ¿sí? Este epitelio con borde en cepillo, que tiene a su vez de vellosidades, microvellosidades, recubiertas por glicosaminoglicanos y que de forma dispersa tiene células productoras de enterormonas como gastrina, secretina, colecistoquinina, motilina, sustancia P, somatostatina, entre otras, ¿sí? Luego tenemos glándulas de Brunner que están a nivel duodenal y que secretan bicarbonato apoyando, ¿sí?, en parte la secreción alcalina proveniente del páncreas. Y por otro lado, lo que vamos a tener son las células caliciformes que también liberan mucus para proteger ese epitelio. Y también vamos a tener células representantes del sistema inmunológico innato, como son las células de Paneth, que van a liberar lisosima, ¿sí? Más allá de la secreción intestinal, o mejor dicho, la secreción intestinal se va a liberar o por gradiente osmótico o por transporte activo, como lo vemos en otros órganos, ¿sí? Y también puede ser regulada esta secreción de forma positiva por la colecistoquinina, la serotonina, gastrina, sustancia P, entre otras sustancias. Pero obviamente desde el punto de vista del impacto que tiene la secreción intestinal, lo más importante es el trabajo que hace sobre moléculas de pequeño tamaño, si no va a trabajar sobre grandes macromoléculas. Y por último, para ya ir terminando, tenemos la absorción intestinal, donde se van a absorber todas esas pequeñas moléculas que se obtuvieron de la degradación de grandes moléculas. Vamos a tener canales para distintos minerales, y luego vienen todos los transportadores para las moléculas biológicas, ¿sí? Por ejemplo, transportadores específicos para lípidos, para hidratos de carbono, ¿sí?, donde tenemos asociación entre enzimas y transportadores, y también a nivel del epitelio en cepillo vamos a ver peptidasas donde nos van a generar aminoácidos libres o dipéptidos o tripéptidos que pueden ser absorbidos según la porción del intestino de la cual estemos hablando. Muy bien, hemos llegado al final de esta presentación de la primera aproximación al tracto digestivo. Recuerden que hay muchos conceptos que provienen de la educación media, por un lado, y de materias anteriores, ¿sí? No olviden, sobre todo para los procesos de absorción y de digestión que vimos en última medida, repasarlos. Espero que les haya servido, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.